¿Qué tal, chicos de séptimo grado? ¿Cómo han estado? Empezamos una nueva semana, ya la meta nos queda bastante corta. Hemos ido avanzando mucho este año, a pesar de estar trabajando de forma virtual, pero hemos avanzado bastante en la clase de matemáticas y los quiero nuevamente felicitar por el hecho de estar ahí conmigo perseverando hasta el final. Ya nos queda muy poco, jóvenes, nos quedan un par de semanas nada más para poder finalizar lo que es el año escolar en la clase de matemáticas. En esta semana, jóvenes, tenemos por entrar ya a la lección número 3. Y la lección 3 en la sección 1 nos va a hablar de la proporcionalidad inversa. Recuerda que nosotros la semana pasada vimos lo que era la proporcionalidad directa. Es decir, aumentaba una variable, aumentaba la otra. Vamos a descubrir hoy qué es lo que sucede con la proporcionalidad que es inversa. Veamos entonces el ejemplo que traemos para este día, para analizar la clase. Y es el ejemplo 3.1 de tu libro. Nos dice lo siguiente: sea x centímetros la base de los siguientes rectángulos, y centímetros la altura y 12 centímetros cuadrados su área. Fíjate bien la primera línea del ejemplo. Me voy a detener acá y la voy a volver a leer porque es bien clave entender la primera línea. Primero que nada, ¿de qué figura nos están hablando? Exacto, nos están hablando de un rectángulo. Entonces, un rectángulo tiene dos dimensiones. En este caso tenemos una base y vamos a tener una altura. Sin embargo, en el ejemplo me están diciendo a mí que la base equivale a x centímetros, es decir, me están diciendo que es x centímetros lo que vale, y el valor de la altura es y centímetros. Sin embargo, me están dando el valor del área de ese rectángulo, y el valor del área es lo que te estoy marcando, son 12 centímetros cuadrados. Me sigue diciendo el ejemplo: en la siguiente tabla observe la relación entre las longitudes de los lados de esos rectángulos. Entonces vamos a ver un esquema por acá que vamos a ir analizando. Sin embargo, vamos a dar respuesta a dos incisos: exprese el área de esos rectángulos en términos de x y y que exprese la altura y en términos del área y de la base x. Vamos a darle respuesta a estos dos incisos del ejemplo 3.1, pero para ello necesito un esquema. Entonces el esquema es el siguiente: tenemos una tabla que vamos a completar, ¿ok? Esa tabla, lo que tenemos por acá es la base de ese rectángulo, que es x centímetros, y también tenemos la altura de ese rectángulo, que en este caso está siendo representado por y centímetros. El esquema que tendríamos ahí, que aparece en tu libro, es el que aparece aquí a continuación. Y quiero que vayamos analizando los diferentes rectángulos que tenemos por acá. Ahora, quiero que antes de pasar a lo siguiente, quiero que de entrada, tú que estás viendo el video a través del teléfono, de tu tablet o tu computadora, te detengas a observar un detalle. ¿Qué es lo que puedes observar que es igualito en todos los rectángulos? A ver, piensa un ratito en casa, ¿qué puedes observar en esos rectángulos que es igual en todos ellos? Yo sé que ya lo descubriste. Correcto, es el valor del área, ¿no? Es lo que yo tengo acá. Si tú te fijas, 12 centímetros cuadrados, 12 centímetros cuadrados. En cada uno de los rectángulos el área es la misma. Estamos hablando entonces de una figura geométrica que son rectángulos que tienen diferentes alturas de inicio y que tienen la misma área. Muy importante entender esto. Fíjate bien en el primer rectángulo. Para entenderlo, entonces aquí tendríamos que la base de este rectángulo mide, como lo puedes ver acá, 1 centímetro, y que la altura de este rectángulo es 12 centímetros. A ver, analicemos el segundo ahora. ¿Qué pasa ahora con la base? ¿Mide lo mismo que el inicio? No, no mide lo mismo. Mide una unidad más, ¿de acuerdo? Ahora mide 2 centímetros. Pasamos de 1 a 2 centímetros. Pero al pasar a 2 centímetros en la base, ¿qué pasó con la altura? Disminuyó, ¿no? ¿A cuánto disminuyó? Ah, pues que 6 centímetros. Entonces cuando la base de ese rectángulo es 2, pues ahora la altura es 6. Que por cierto, si eres curioso, dirás, profe, pero entonces ¿cómo usted dice que el área es constante, que es el mismo valor? Ah, bueno, simplemente vamos a recordar que la fórmula del área de cualquier rectángulo, ¿a qué es igual? Correcto, a base por altura. Y si tú multiplicas la base, que es 1, y lo multiplicas por 12, 1 por 12, ¿cuánto es? 12. Si multiplicas
2 por 6, ¿cuánto es? 12. Y así sucesivamente vamos a descubrir que en todos los rectángulos va a ser 12. Vamos a ver en este tercero. Ahora la base es 3 centímetros. 3, aumenté una unidad más. Pero ¿qué pasó con la altura? Se disminuyó, ahora es 4. Sin embargo, si tú multiplicas base por altura 3 por 4, ¿cuánto área obtenemos? Ah, pues que 12 centímetros. Ahora aumentamos otra vez en una unidad la base. Ahora son 4 centímetros la base. ¿Qué pasó con la altura? Disminuyó en 1. Ahora es 3. Sigue siendo 12 centímetros cuadrados el área, ¿no? 4 por 3 es 12. Ahora voy a aumentar en una unidad más la base. Ahora son 5 centímetros la base, pero ¿qué pasó con la altura? Ahora es 2.4. 5 la base, 2.4 la altura. Si tú multiplicas 5 por 2.4 nos va a dar 12 centímetros cuadrados. Es decir que, a pesar de que hemos ido modificando la figura de los rectángulos, el área fue lo que se conservó en cada una de ellas, ¿no? Lo que fue variando en este caso fue el valor de la altura, ¿no? Cuando se modificaba, en una unidad el valor de la base. Por tanto, podemos darle solución. Ya una vez haciendo este análisis que acabamos de hacer en la tabla, podemos encontrar una solución. Fíjate bien. Primero me dice a mí que exprese el área de estos rectángulos en términos de X y Y. ¿Por qué en términos de X y Y? Porque me está diciendo al inicio el ejercicio que X es la base y que Y va a ser la altura. Y quiero que sea buen observador. ¿Qué pasó conforme fue aumentando el valor de la base? ¿Qué pasó con la altura? ¿Aumentó o disminuyó? Piensa en casa. Correcto, ¿verdad? Disminuyó el valor de la altura, ¿no? A medida aumentó la base, el valor de la altura, ¿qué pasó? Disminuyó. Cuando mirábamos la proporcionalidad directa es que aumentaba un valor y también aumentaba el otro valor. Pero en este caso, ¿qué pasó? Aumenta un valor, pero disminuye el otro. Por eso se le llama proporcionalidad inversa. Ahora, veamos. Demos la respuesta al primero. Expresa el área de estos rectángulos en términos de X y Y. Recordando que X es la base y que Y es la altura. Si yo recuerdo, o les recuerdo mejor dicho, el área del rectángulo es igual a base por altura. Voy a sustituir ahora los valores. Sabemos que el área del rectángulo, ¿cuál es el área de todos los rectángulos que tenemos acá? Ah, pues que 12 centímetros cuadrados. El valor de la base es el valor de X y el valor de la altura, ¿quién es? El valor de Y. Por tanto, tendríamos que 12 es igual a X por Y. Recordando las reglas convencionales, al omitir, tenemos que omitir el signo de por, me quedaría entonces que el área de ese rectángulo sería igual. 12, que es el valor del área, es igual a X por Y, y en este caso está representando el X, la base, por el valor de la altura, que es representado por la variable Y. En ese sentido, entonces, ya tenemos contestado el inciso A, que me decía que expresara el área de estos rectángulos en términos de X y Y. Ahora veamos lo que me dice el inciso B. Expresa la altura Y en términos, fíjate bien, en términos del área y la base X que me están dando en el ejercicio. Lo que me están diciendo en pocas palabras es ahí que yo debo despejar para el valor de Y. Y fíjate bien, si esta X está multiplicando con la Y, como yo quiero dejar solita la variable Y, ¿cómo pasaría la X al otro lado? Piensa un ratito, lo que multiplica pasa ¿a qué cosa? Correcto, pasa a dividir. Por tanto, entonces, tendríamos lo siguiente. En este caso, el valor de la altura, que es lo que tú ves aquí, que está multiplicando con la base, pues como está multiplicando, la base pasaría al otro lado ¿a qué cosa? A dividir con el área, ¿no? Entonces me queda que la altura, esto que está aquí, altura es igual al área entre la base. Por si no me entendiste, lo voy a volver a explicar por acá. Recuerda que el área de todo rectángulo es la base por altura. En este caso, el área, ¿cuánto es el valor? Ah, pues que 12, ¿no? En este caso, el valor de la base es X y el valor de la altura es Y. Tenemos X por Y. Como me están diciendo que exprese la altura Y en términos del área y la base, fíjate bien, la X está multiplicando con la Y. Como está multiplicando, entonces va a pasar al otro lado a dividir. Me va a quedar entonces 12 entre X es igual a Y. Y quiero que tengas presente esto, ¿no? Muy presente. Me quedaría entonces, o escrito de esta forma también, 12 sobre X. Quiero que observes ahora lo diferente de la proporcionalidad inversa con respecto a la proporcionalidad directa. En la proporcionalidad directa, si tú recuerdas,
tendríamos la forma de y igual a A por X, ¿de acuerdo? Pero ¿qué observas ahora? Que el valor constante, el valor de A lo tengo arriba. ¿Por qué es el valor constante? Porque ya analizamos que el valor del área es el valor constante en todos los rectángulos, ¿de acuerdo? Por tanto, el valor constante, ¿quién sería aquí ahora? Pues el valor, en este caso, de 12, en este caso sería el valor de A. Entonces mira la diferencia entre la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. ¿Ok? Esa es la diferencia, ¿no? Muy bien, entonces volviendo acá al problema que tenemos, entonces yo puedo dar respuesta entonces. Quiere decir entonces que la altura, que es Y, sería igual al valor del área, que es 12, como lo pudimos ver, entre el valor de la base, que es X. En este caso me quedaría que Y es igual a 12 sobre X. Y en tu libro aparece algo muy importante en este tema de la proporcionalidad inversa, y es lo siguiente. Cuando X y Y están relacionadas con una fórmula como, fíjate bien, como Y igual a 12 sobre X, se dice que son inversamente proporcionales. Es decir, que a partir de ahora, la proporcionalidad inversa la vamos a representar como un valor constante, que ya sabemos que es A, sobre el valor de la variable X. Cuando tú mires esta fórmula a partir de ahora, esto se le llama la proporcionalidad inversa. Vuelvo a repetir, esto es proporcionalidad inversa. Muy bien, vamos a continuar entonces con la clase de hoy y veamos lo que nos aparece en tu libro. Entonces podemos concluir con la definición de proporcionalidad inversa. Dadas dos variables X y Y, se dice que Y es inversamente proporcional a X si hay una constante tal que Y es igual a A sobre X, donde A es la constante de proporcionalidad. Si retrocedo un poco, ¿quién es la constante de proporcionalidad aquí? ¿Quién es lo que era constante en todos los rectángulos? Pues el valor del área, ¿no? En este caso el valor de A, en este caso sería el valor de ¿cuánto? Correcto, de 12, ¿no? A eso nos referimos. Bien, vamos a continuar ahora con el ejemplo 3.12 de tu libro y veamos qué es lo que nos dice. Dice, se tienen 24 confites y se quieren repartir equitativamente entre un número X de personas. Nos dice que observemos la siguiente tabla y que expresemos la cantidad Y de confites por persona en términos del número X de personas. Entonces fíjate bien, imagínate por un momento, tú tienes 24 confites y como tú eres bastante buen compañero, supón tú que estás en la clase con tus compañeros y tú tienes 24 confites. Vamos a decir que de repente llegaron al aula 5 o digamos 2 compañeros de inicio. ¿Cuánto tendrías que repartir? Ah, pues si solo son 2 y yo tengo 24 confites, serían 12 confites a cada niño, ¿cierto? Ajá, muy bien. ¿Qué pasaría si de repente ya no son 2 niños los que llegan, sino que son, qué sé yo, son 6 niños los que tú tienes ahí, 6 compañeros suyos? ¿Cuántos confites tendrías que repartir? Ah, pues tendrías que dividir 24 entre ¿cuánto? Entre 6, ¿no? ¿A cuánto saldría cada niño? A 4 confites por niño, ¿cierto? Pues esa reflexión es la que nosotros vamos a hacer en la siguiente tabla. Fíjate bien, en este caso X personas las vamos a representar, o mejor dicho, a las personas las vamos a representar con la variable X. Y aquí tenemos diferentes tipos de números de personas. Una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, etcétera, ¿no? Y Y pues son los confites por persona. Al tener solamente a una persona por repartir, pues se le tendría que entregar los 24 confites, ¿de acuerdo? Si yo tengo 2 personas a quien repartir los confites, pues serían 12 confites por cada persona. Si yo tengo 3 personas a quien repartir, pues yo divido 24 entre 3, eso sería 8. Si yo tengo 4 personas, pues en este caso serían 6 confites que tendría por repartir. Si tú te fijas, ¿qué operación matemática fuimos haciendo con la cantidad? Hicimos una relación inversa, ¿cierto? Es decir, que a medida fue aumentando el número de personas, pues la cantidad de confites por repartir fue disminuyendo. En este caso, ¿de acuerdo? Aumenta la cantidad de personas. ¿Y qué pasó con la cantidad de confites por persona a repartir? Ah, pues que disminuye. Entonces, podemos analizar lo siguiente. Y fíjate, la cantidad total de confites es constante. ¿Y cuál es la cantidad total de confites que es constante? 24. En este caso, entonces, la cantidad de confites por persona saldría de la cantidad total de confites, que es el número constante, que es 24, entre el número de personas y el número de personas con quien lo representamos, X.
Si yo te pidiera pensar un poquito ahorita en casa, cantidad de confites, ¿quién es? Y. Cantidad total de confites es un valor constante. ¿Quién sería el valor constante? Pues que A. ¿Y quién sería entonces en este caso X? Pues la cantidad de personas. Entonces, ¿cómo lo podríamos representar con una fórmula, la proporcionalidad inversa? Piensa un ratito. Y sería confites, A sería cantidad total de confites, que son 24, y el número de personas, que sería X. Por tanto, ¿cómo me quedaría? Me quedaría entonces como Y igual a 24 sobre X en este caso, ¿no? La cantidad constante, que es la cantidad de confites que yo tengo, que son 24, entre, en este caso, la cantidad de personas. Al obtener esta parte, entonces estamos diciendo que hay una proporcionalidad inversa. Para terminar entonces, jóvenes, ustedes me realizarían en casa el ejercicio 3.1 y el ejercicio 3.2 que aparece en tu libro, ¿no? Hablando siempre de la proporcionalidad inversa. Te recuerdo, como es siempre habitual en cada uno de mis videos, si tienes alguna duda, alguna inquietud con algo de la temática a desarrollar, perfectamente me puedes escribir al WhatsApp y estamos listos y prestos para poderte ayudar. También te recuerdo, aprovechando esta clase del día lunes, que el día jueves vamos a tener un repaso de las clases que envíe virtualmente a través de videos, para que tú puedas ir al día y puedas resolver cualquier duda o cualquier inquietud que tú tengas el día jueves de esta semana. Jóvenes, les deseo una feliz semana, que Dios me los bendiga y que se cuiden mucho, por favor, con todas las medidas de bioseguridad ahí en su hogar. Nos vamos a ver entonces hasta la próxima clase. Que estén bien.